Bienvenidas, bienvenidos a esta última confabulación de la segunda temporada de Confabulación en Granada 3, este encuentro en torno a la cultura, esa cosa que tanto nos apasiona y nos divierte. Además, por ahí van diciendo que van a quitar el Ministerio de Cultura, así que vamos a ir disfrutando, que esto parece ser que ya nos van a ir dando el toque final. Bueno, pues... ¿Nosotros no pertenecemos a ningún ministerio? Algunos. El Ministerio de la Verdad. Porque vamos a hablar hoy del Ministerio de la Verdad. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a todas por vuestra asistencia. Cerramos esta confabulación, este ciclo, pues hablando de algo que a los miembros de la Asociación Cultural Cortos de Vista nos apasiona, que es el periodismo. Y en estos días, después de las elecciones municipales, ahora con las elecciones generales, los medios de comunicación van a ser la ventana, van a ser portavoces, nos van a explicar e interpretar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y por eso creíamos que era una buena manera de darle la bienvenida al verano y despedirnos hasta octubre hablando sobre periodismo. Y con nosotros tenemos a 4 ases del periodismo. Sí, todos ponen cara como que me estás contando. Pero bueno, son una estupenda representación del periodismo que se está desarrollando ahora en la comarca, en la Axarquía. Unos desde los medios locales, municipales, públicos, otros a través de grandes conglomerados, otros desde la prensa local. Así que bueno, vamos a hablar con ellos sobre el ejercicio del periodismo, ese periodismo local, ¿no? Y bueno, pues para darle a ellos la bienvenida, vamos a presentarlo de manera rápida. Y así que empezaremos con Beatriz Reynoso. Beatriz Reynoso es licenciada de periodismo por la Universidad Complutense. Inició su carrera periodística en aquellas radios independientes de los años 80 y recalaste aquí en Nerja en el año 89, en un pueblo que se estaba abriendo, consolidando como un lugar turístico. Empezaste a trabajar en Radio Onda Nerja en su momento, en el año 89, para posteriormente pues trabajar en Radio Torros, que es ahora el lugar donde estás desempeñando tus labores periodísticas. Comenzaste tu labor como presentadora, como locutora y como presentadora de eventos, y en 2014 conseguiste el premio al mejor programa de radio, de informativo, en la red de emisoras de radio municipales, ¿no? Y a partir del 2016, pues ya coges la dirección de Radio Torros, que creo que es uno de los pocos medios públicos o sustentados por el ayuntamiento, no por un ayuntamiento, por una institución pública. Tenemos también con nosotros a José María Matás, profesor en la actualidad de Geografía e Historia aquí actualmente en el Instituto del Chaparil, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga y en Ciencias Políticas por la UNED. Has desarrollado tu labor periodística sobre todo en el periodismo cultural, colaborando con distintos medios de comunicación y publicaciones. Durante más de una década estuviste trabajando en Axarquía 24, ¿qué otra? El Avance. 24FM, Cadena Energía, sí. Y en la actualidad, aunque estás trabajando como docente, pues bueno, el gusanillo sobre la información y el periodismo y sobre todo la opinión, pues ahora te has lanzado a la aventura de un podcast. Sí. Tú te preguntabas, había poco. ¿necesita el mundo otro podcast? Pues el extravío está por ahí. Dije no, pero aún así lo voy a hacer. Mira, que te tenga que decir yo que coja un micrófono. Bueno, pues sí, tú puedes hablar directamente. Vale, esto ya está. Perdón, sí, que no hacían falta más podcasts, pero aún así hemos decidido sumar otro y contaminar un poco más el planeta, ¿no? Los servidores y todo eso. Si eso contamina en los podcasts, no, todavía todo, no. Todo contamina. Todo, leer un WhatsApp, ¿no? Contamina, en fin.
También nos acompaña José Luis García, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. En 1999 inicias tu periplo periodístico, en 1999, en VTV Axarquía, aquella televisión comarcal, donde bueno, también estuvimos por allí cogiendo la cámara y recogiendo esas ruedas de prensa multitudinarias que estábamos comentando antes en Vélez Málaga, ¿no? Que nos podíamos juntar allí pues casi 12 micrófonos, ¿no? Aquellos tiempos donde en una rueda de prensa en Vélez Málaga en el año 2004, 2005 había 12 micrófonos para atender la rueda de prensa de las noticias, ¿no? Ya desde posteriormente, un año después, pues formas parte del equipo de la cadena SER y ya desde entonces pues estás trabajando dentro del equipo, del staff de la cadena SER en el área de la Axarquía, ¿no? Sí, Sí, ¿me estás viendo? ahí sigo. Ahí sigo. Y sigues ahí. Y posteriormente, ya desde el 2019, también formas parte de los medios audiovisuales como es 101 Televisión y en la actualidad eres jefe de contenido y de los servicios informativos de 101 Televisión Axarquía. Pues sí, hemos dado ese paso también, hemos ido sumando un poquillo. En ese intervalo, pues hemos hecho un poco de todo en esta profesión, como la gran mayoría. Y ya por último, Eugenio Cabezas, licenciado en periodismo por la UMA, entraste en el equipo del Diario Sur del año 2006, en la corresponsalía de la Costa del Sol, y a partir de 2008 pues nos trasladan las noticias, nos informan sobre las noticias que acontecen en la Axarquía hasta la actualidad, ¿no, Eugenio? También con colaboraciones en distintos medios como Telenerja, 101 Televisión, Radio Torrox. Sí, profesionalmente siempre he estado vinculado a Sur, ¿vale? Empecé de becario hace 20 años, en el 2003, ahora va a hacer 20 años, en el mes de noviembre, y bueno, después tuve ya alguna oportunidad ya laboral a partir del 2006, y desde el 2008 que me vine para acá a mi pueblo, me vine a Nerja y bueno, he tenido oportunidad también de tener colaboraciones sí, con otros medios locales, el caso de Radio Torró, también me llaman y comentamos la actualidad de Torró, el caso de 101 Axarquía. Y bueno, aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito de la comarca, que es un paraíso, vamos. No quiero aquí emular a nuestro querido Pepe Pascual, pero vamos, realmente en Nerja se vive muy bien, vamos. Entonces uno está aquí atrapado por la calidad de vida de nuestro pueblo. Bueno, detrás de esa calidad de vida, bueno, vosotros a través de las noticias o de vuestra información también ofrecéis en muchas ocasiones, bueno, alguna ocasión cuando lo requiere, pues también ese otro lado que también comentaremos. Pero bueno, si no os parece mal, podría ser un buen punto de partida. A mí me gusta siempre cuando acudimos a hablar sobre algún tema, algún área, acudir a los diccionarios, porque los diccionarios muchas veces se encuentran esa expresión, esa explicación de una realidad que muchas veces de una manera muy concreta, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué dice la RAE sobre el periodismo? Y la RAE dice, actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de las informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Y yo creo que en esa definición creo que puede dar lugar a mucho debate, pero en primer lugar, para vosotros, ¿qué es el periodismo? Para un poco ir situando cómo veis vosotros el periodismo. Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarme, Ricardo, y también por estar aquí con estos compañeros que llevan muchísimos años trabajando en los medios de comunicación, en un oficio que no es fácil, que es muy vocacional, te tiene que gustar y trabajar duro. Y para las mujeres más todavía, porque yo cuando empecé, pues prácticamente no había mujeres en el periodismo. En Madrid sí, porque yo estudié en Madrid, pero cuando me vine para acá, porque no encontraba trabajo en Madrid, pues claro, yo me encontraba sola, porque mujeres prácticamente, pues no había mujeres en el oficio que tuvieran la licenciatura. Entonces ha sido una carrera de fondo. Para mí el periodismo es vocacional, como te digo, me gusta la realidad, conocerla, analizarla, y creo y he ido descubriendo que tenía dotes de comunicación. Luego vas descubriendo que tienes dotes de liderazgo. Y vamos, sin ponerme moños, vamos a ver, que trabajo en equipo. Creo que el periodismo lo que quiere es contar la realidad
y contarla a la audiencia, a los espectadores, ya sea en el soporte de prensa, de radio, televisión, para que tengan una conciencia crítica y que a través de lo que contamos podamos transformar la realidad. Porque si algo tengo claro es que tenemos que dar participación a los más vulnerables, a las personas que más dificultad tienen para que se les escuche su voz, para que los políticos tengan un control en su gestión de gobierno, para que pongamos sobre la mesa los temas relevantes de la actualidad. Y sobre todo, y he aprendido a lo largo de estos años, para que el periodismo tenga un enfoque desde la perspectiva de género. José María, ¿en tu caso? Bueno, antes de nada, gracias por dejarme colarme en esta fiesta. Espero que sea una fiesta, ¿no? Porque últimamente cuando se habla de periodismo parece que siempre estamos en un funeral, ¿no? O de duelo. Yo hace ya tiempo que dejé la comunicación como primera actividad profesional, pero bueno, sigo muy vinculado de alguna manera u otra al mundo del periodismo, de la comunicación. A ver, más que una definición sobre qué es, me parece interesante, y comentaban la definición de la RAE, que no la desconocía, me parece muy útil porque creo que tiene en cuenta las nuevas realidades, ¿no? de los medios de comunicación a día de hoy. Porque creo que todos, cuando pensamos en periodismo, en medios de comunicación, de manera casi instintiva, pues pensamos en la radio, en la televisión, en la prensa, ¿no? Como las tres grandes plataformas tradicionales del periodismo en el último siglo. Y sin embargo, hoy somos conscientes de que la comunicación tiene también otros derroteros y de que se puede hacer comunicación, no sé si también periodismo, creo que sí, a través de otros canales, ¿no? Sean a través de redes sociales, sea a través de podcasts, sea a través de canales de YouTube, con mayor o con menor solvencia, ¿no? Y ahí podríamos debatir hasta qué punto están aportando esos nuevos formatos periodismo de calidad o de rigor. Yo creo que sí, pero de manera muy, muy puntual, ¿no? Por lo tanto, creo que pensando en el título de la charla, en lo que nos apela esta tarde-noche, cuando hablamos del periodismo, del cuarto poder de la exarquía, tenemos que empezar a mirar también desde esa óptica, desde la óptica de que quizá, lo que voy a decir aquí, igual un poco provocador o polémico, pero bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Claro, es una confabulación. Los cuatro que estamos aquí sentados, cada uno con sus particularidades, con su especificidad, somos cuatro dinosaurios ya en un mundo, ¿no? El de la comunicación, que va por otros caminos. Ahí podría decir que yo, que quizás sea, bueno, de los mayores de aquí, soy más moderno en el sentido de que yo tengo un podcast, ¿no? Ahí se me presenta como podcaster, así que yo soy el moderno del grupo, lo cual ya dice bastante de lo que es la modernidad. Pero porque tú ya estás fuera, ¿eh? Exacto, porque yo ya estoy fuera. Entonces, creo que cuando hablamos de cuarto poder de la exarquía tenemos que empezar ya a hablar también de que el poder de la comunicación no solo se juega en los medios tradicionales, sino que se juega también en esas otras plataformas. Y es verdad que los medios tradicionales también están haciendo la labor de transición, ¿no? Por ejemplo, el caso de Diario Sur, ¿no? Es muy evidente cómo la parte digital, Eugenio lo podrá contar mucho mejor, tiene ya un peso cada día mayor, ¿no? Y que buena parte de los contenidos van enfocados a las plataformas digitales. Por lo tanto, bueno, dejo aquí eso como primera intervención, pero invito así a pensar el periodismo de una manera más amplia de la que estábamos acostumbrados, ¿no? Bueno, pues coincido en muchas cosas con todos vosotros. Yo sí haría una diferenciación importante, y es periodismo o periodismo local. Para mí es una dimensión totalmente distinta. No es lo mismo hacer periodismo en una redacción con 50 personas en las que, bueno, pues ves las cosas con una óptica diferente, hacer el periodismo que tenemos que hacer nosotros aquí, con todas las limitaciones que puede tener ese periodismo, pero que al final es casi el del cuerpo a cuerpo. Y el de salgo a tomar un café y por la plaza me encuentro un tema y ya empiezas a rascar, ¿no? A ver lo que puede salir de ahí. Para mí, ¿qué es el periodismo? Pues para mí es un compromiso. Para mí es un compromiso con la sociedad en la que vivo. No es ni esencial o más esencial que otros. Todos, cada uno desde nuestro ámbito, tenemos que aportar lo que podemos a la sociedad, pero si no hubiera periodismo, y es verdad que siempre vamos a estar con el mismo debate, ¿tenemos un periodismo de calidad? Pues no lo tenemos. Y me temo que la situación va a ir hacia atrás. Pero, bueno, lo poco que se puede aportar desde esta profesión creo que es importante para que la sociedad en la que vivimos sea un poquito mejor.
Eugenio, ¿en tu caso? Bueno, yo coincido también, un saludo a todos. Coincido con muchas ideas, me ha gustado para mí el periodismo, sobre todo de vocación, es decir, para la gente que empieza. Yo siempre, mucha gente me ha preguntado, no, sí, por eso digo, pero muchos padres me han preguntado, mi hijo quiere estudiar periodismo, mi hija quiere estudiar, y yo, si hay una palabra que define esto, que esto no es una profesión, es una vocación. Y después el tema de los medios. A mí hay una frase que me gusta mucho decir, que es que, no sé si fue Humberto Eco, pero en realidad se ha hecho realidad que el medio es el mensaje. Es decir, que hoy día hay tal proliferación de medios y de soportes que realmente la audiencia está totalmente distorsionada. Yo hablo de una infodemia, hay una pandemia de información y realmente la gente no sabe. Por supuesto hay medios, para el que yo trabajo, por ejemplo, que no se puede negar que tiene una influencia, pero lo digo, voy a lanzarlo ya aquí, yo lo he comprobado por mí mismo en los años que llevo, que la capacidad de influencia y el nombre y lo que supone, lo que significaba que Sur diera una noticia, eso ya no tiene nada que ver con lo que supone que hoy día Sur dé una noticia. Quiero decir que los medios hoy día, pues eso, hay tantos soportes, tantas formas de comunicar, sobre todo las redes. A mí me gusta mucho poner una metáfora que es un poco mejor exagerada, pero que hoy día los medios todos luchan son como un azúcar, como granos de azúcar que se diluyen en un café, que son las redes, que es Facebook, Twitter, Instagram. Es decir, la gente, cuando hablas con la gente en la calle, la gente no distingue ya si lo ha leído en El Sur o lo ha leído en La Opinión. Lo ha leído en Facebook. O lo ha leído en Facebook. Eso es por eso decía lo del medio del mensaje. La gente realmente el mensaje lo ve en el medio. Es decir, dice, lo he visto en el Facebook. O directamente te dice, lo he visto en el móvil. Entonces eso, claro, eso está haciéndonos cada vez más pequeños, o por lo menos, yo creo que también ha ayudado a que los jefes, ¿no? Vamos a decir los jefes, los dueños de los medios y todo esto, pues también tengan un poco que una cura de humildad, no sé, también está ayudando a eso, aunque es verdad, coincido mucho con lo de José Luis también, no es lo mismo hacer periodismo o tener un medio a nivel local, provincial, que tener un medio nacional. Eso es otra división. Pasa como con la política también, ¿no? Que más se entremezcla mucho la política y el periodismo. No he sacado la palabra política, pero realmente... Sí, porque yo quería también, cuando hablabas del cuarto poder, que lo has titulado así, Sí. pues el cuarto poder en realidad no es un cuarto poder, es un poder transversal, porque atraviesa todo. Para mí atraviesa la cultura, la política, los deportes, todo lo que acontece en la realidad. Por lo tanto, para mí sería un poder transversal que, es verdad, como decía el compañero, va perdiendo influencia porque hay nuevas realidades. Y entonces los medios de comunicación tradicionales están envejeciendo y la digitalización está suponiendo que tenemos que renovarnos o la gente joven, la mayoría de la gente joven, no se informa por los periódicos, ni por las televisiones, ni por las radios. Se informa por las redes sociales. Yo creo que es la mayor revolución, vamos, yo los 20 años que llevo, el cambio grande se produce a raíz... Es verdad que cuando, o sea, esto ya es un poco teórico de los medios, ¿no? Cuando salió la imprenta, ¿no? Que se dijo que iba, o cuando surgió la televisión, ¿no? Que iba a acabar con la radio. Estábamos comentando esta mañana que a mediados del siglo XIX en París había centenares de imprentas, ¿no? Que podían lanzar en un día decenas de miles de octavillas, y esas octavillas no iban firmadas, es decir, no estaban identificadas quién la firmaba, ¿no? Y entonces te sacaban una mañana un libelo pues en contra de alguien, y eso se tiene una capacidad de... Es decir, que ahora en la actualidad tampoco es que hayamos inventado nada nuevo en cuanto a la capacidad de producir noticias sin a lo mejor una base credibilidad. Pero esto es el demonio, esto es el demonio. Yo creo que el problema no es el soporte evidentemente. No, yo no he dicho que sea un problema. Ha evolucionado como no podía ser de otra manera, porque todo está cambiando y además a un ritmo de vértigo. El problema es que nos encontramos en ese soporte, cómo se trata o cómo se gestiona la información que encontramos ahí. Bueno, nos encontramos con miles de situaciones en las que ahora ya además cualquiera es una herramienta para comunicar, claro, sí, y nos estamos encontrando con barbaridades a diario. Yo recuerdo de los últimos días, por ejemplo, la de la ballena esa en la playa de Benajarafe, que estaba en Argentina la ballena, pero bueno, alguien la situó en Benajarafe y todo el mundo se lo comió, porque por medio no estuvo ese filtro que tiene que hacer
el periodista que tiene que comprobar que esa noticia se ha producido, que se ha producido de verdad, dónde se ha producido y contrastar lo que tenía que haber hecho. Evidentemente, pues es cualquier vecino con mejor o peor voluntad que suelta lo que le ha llegado, una foto, un vídeo o lo que le ha contado su vecino del cuarto y lo convertimos en noticia. Estabas comentando antes, José Luis, también tú, Eugenio, un poco la diferencia entre el periodismo a nivel nacional y a nivel local. ¿Vosotros cómo veis ese trabajo en la actualidad con esa nueva realidad de las redes sociales, de lo que se ha llamado en su momento, se ha llamado periodismo ciudadano? ¿Cómo vosotros trabajáis ahora en ese entorno de que ya cualquiera puede lanzar una noticia en redes sociales? Hombre, las redes sociales yo lo tengo que reconocer, eso para mí es una herramienta fundamental, vamos, que esto de que yo me acuerdo cuando yo empecé, los jefes, y todavía te lo dicen, pero yo realmente lo que confieso aquí, basta con decir, hombre, hay que salir a la calle, José Luis decía, sale y te toma un café, por supuesto, te puede encontrar alguien, pero realmente el gran ágora son las redes sociales, ahí es donde está todo, y entonces el trabajo del periodista, ahí coincido con José Luis, es fundamental contrastar, verificar y a partir de ahí lanzar la información, eso yo lo tenemos muy muy claro. Ha puesto el ejemplo y es verdad que a veces es difícil y sobre todo con cosas así muy llamativas, los medios lo que buscan, lamentablemente estamos en hay una crisis también, bueno, no hay crisis, pero los medios tienen una crisis porque esto ya es un tema, los medios tienen visitas, pero no se llevan toda la publicidad, porque la publicidad la controla en un 80% Dios, que a mí es como me gusta llamar a Google, que Google es realmente el Dios actual, vamos, es el que todo lo sabe, todo lo ve y sobre todo lo ingresa, ¿no? Entonces los medios lo que buscan con es una falta de deontología, por supuesto, pero buscan el clic rápido, buscan esas visitas que le permitan pues mantener esa audiencia y a veces se cometen errores, ¿no? Y bueno, esto hemos puesto el ejemplo, pero también hay después otra parte de la información que se hace de forma muy interesada, ¿no? Para influir en la audiencia y para tratar de que de predisponer, ¿no? Ya sea desde el punto de vista político, electoral y otros ámbitos, ¿no? de la sociedad. Los medios tienen, en ese aspecto sí tienen todavía una fuerza, pero lo que es el nombre de los medios, yo esa idea la verdad es que lo veo cada vez más. Por supuesto, si le hablas con la gente, conocen qué es el Diario Sur, qué es la cadena SER, pero la audiencia general, la gente sobre todo más joven, por debajo de 30 años, ahí hay un absoluto desconocimiento porque han perdido esa referencia de las cabeceras, ¿no? De los nombres de los medios. ¿Y vosotros cómo podéis trabajar frente a esa inmediatez? Es decir, mientras que vosotros trabajáis, redactáis una noticia, ya la encontráis en un medio. Es decir, en redes sociales, en internet. Por WhatsApp. ¿Cómo vosotros podéis? O por WhatsApp. Por WhatsApp es lo que más rápido circula. Yo creo que todo el mundo aquí me ha llegado. El primer sitio donde llegan esas noticias, porque es como que miras el teléfono y te llegan los grupos y te llegan se comparten los vídeos. Pues nada. Pero ¿cómo vosotros podéis, no voy a decir combatir, sino contrarrestar, es decir, la inmediatez frente a la credibilidad? ¿Cómo vosotros lo podéis trabajar? Afortunadamente, los que estamos aquí, los dinosaurios, como decía José María, ya también tienes tu público, ¿no? Entonces, tienes que jugar un poco con eso. Yo no me planteo correr más que el vecino del cuarto, porque siempre va a haber un vecino del cuarto que corra más que yo. Yo tengo que seguir intentando hacer un producto el mejor producto que pueda hacer, siendo consciente de que no siempre va a ser el mejor, de que tendrá errores, pero por lo menos lo tengo que hacer con la honestidad que he intentado hacerlo siempre. Y si llego tarde y contaré la noticia como tenía que contarla. A lo mejor se ha adelantado Eugenio y la ha contado antes que yo, pero es que no puedo hacer otra cosa. ¿Cómo hacemos también? Aquí estamos todos solos en nuestras redacciones. ¿Cómo hacemos también, José Luis? Pues llamamos a Eugenio. Eugenio, ¿cómo te has enterado de la noticia? ¿Qué ha pasado? Entonces colaboramos juntos. Son medios diferentes, la radio, por ejemplo. Pero es verdad que la radio están tendiendo cada vez más a tener también su página web. Es decir, que esto ya es un nivel de exigencia. Por eso decía yo lo de la vocación, porque la vocación, yo creo que cuando
cuando me gusta hablar de Pepe Pascual porque él me contaba que, por ejemplo, las fotos las mandaba en el autobús de línea a la redacción. Entonces, claro, este hombre ya falleció hace 11 años, pero que, en fin, son cosas. Y cuando yo vine aquí en el 2008... Y no sabía conducir. No, él no sabía, y sacaba las noticias del hombre. En fin, es que ha cambiado tanto todo, los soportes, los medios, y realmente pues es diferente, digo, lo de la radio, porque, por ejemplo, ellos tienen su horario, tienen que hacer su foro informativo, y si la no radio, tienen... por ejemplo, Eugenio, que te llamamos de vez en cuando, no todos los días, porque tampoco le vamos a llamar a diario, pero, por ejemplo, en Radio Torros, que es una emisora municipal que cumple este año 25 años, hace el 25 aniversario, pues tenemos una audiencia muy fiel. ¿Pues por qué? Pues porque es un medio público que se ha ido ganando a la audiencia poco a poco, que habla de su pueblo. Y entonces, ¿qué mejor que escucharlo en Radio Torros? Que habla su político, que habla su colectivo. ¿Que llegamos un poquito más tarde? Pues llamo a Eugenio. ¿Que lo ha contado otro medio? Pues llamo a ese medio. Entonces, eso yo creo que es integración. Porque yo no puedo competir, como decía José Luis, yo no puedo competir con otro medio. Porque además hay pocos recursos. Está mi compañero técnico y yo. Y yo a veces no puedo salir a la calle, yo tengo que tirar de teléfono. Yo no voy ni a las ruedas de prensa ya, fíjate. Es decir, que no puedo, porque si voy a la rueda de prensa, ¿cómo luego me doy el informativo? Es que no me da tiempo a llegar al informativo. Entonces tiro mucho de teléfono y tiro mucho de compañeros, de colectivos, y ya tienes tu agenda hecha. Tú tienes una agenda, la policía local también es un, ¿sabes? Y yo creo que tiene más... Con la policía local de Torros tú tienes más mano que yo, ¿eh? También se tira olfato. Al final, cuando uno lleva tiempo en esto, ves la colilla y dice, aquí alguien ha fumado, ¿no? Pues eso nos permite ir muchas veces por delante y llegar en el tiempo. Pero yo ahí siempre me voy a quedar. Aquí todos hemos tenido más o menos nuestros maestros, ¿no? Eugenio cita mucho a Pepe. Y yo, por ejemplo, una compañera que me enseñaba muchas cosas, Marga, me decía, probablemente, casi seguro que otro lo va a sacar antes, pero tú sácalo bien. Si lo sacas bien, siempre va a haber alguien que te escuche o que te lea. Y eso es fundamental. En ese sentido, José Luis, vosotros cómo percibís, no sé si a lo mejor es que estamos aquí, todos somos dinosaurios, ¿cómo percibís desde el lector el papel del periodismo? Es decir, en los últimos tiempos no sé si ha habido cierta denostación sobre, es decir, teníamos como referentes en el periodismo, en películas, en series de televisión, en novelas, teníamos referente como el periodista casi como un caballero andante, ¿no? Y no sé si esa percepción a lo largo del tiempo se ha ido cambiando. ¿Cómo vosotros sentís esa retroalimentación con respecto a la audiencia, a vuestros lectores, a vuestros oyentes? Yo creo que sí que nos quieren. En lo local. En lo local, yo en Torros, la gente se para conmigo a hablar, te escucho todos los días, qué bien hablas, digo, bueno, no, hablo normal. Es decir, que la gente aprecia esa labor. Yo veo que en el ámbito local, que aquí no lo hemos conseguido en Nerja, no hemos conseguido tener una radio, se habló en su momento de tener una emisora municipal, incluso hace poco me llamaron para ver cómo se podría instalar aquí también una emisora municipal. Creo que la gente lo valora muchísimo porque, claro, tú en tu telediario nacional no se habla de Torros. Entonces, lo local es muy importante hoy en día, porque frente a lo global, lo local es cada vez más importante. Y la gente lo aprecia bien. Ahora, a nivel general, creo que el periodismo sí está teniendo... creo que no está siendo bien recibido, pero no por culpa de los profesionales que estamos todos los días trabajando, sino por determinados profesionales que cobran grandes sueldos y están vinculados con más media que tienen intereses empresariales o económicos. Yo creo que la crisis del periodismo no podemos entenderla sin contemplar la crisis general de, no sé, lo que se llama la crisis de la modernidad, es decir, los grandes relatos han muerto, ¿no? Desde los años 70, años 80, vimos en otro mundo, el periodismo está haciendo esa reconversión hacia un mundo nuevo, hacia una sociedad diferente que la sociedad de Internet, esta sociedad rectificada, en la que la autoridad que ejercían determinados medios, determinados periodistas,
ha desaparecido. Hoy se cuestiona la autoridad del periodismo, pero también la autoridad de la política o de otros mediadores que nos daban cierta seguridad, nos daban cierta facilidad, porque sabíamos que eran como pequeños faros que tú podías mirar y que siempre estaban iluminándose y, por lo tanto, te servían para moverte, ¿no?, en el ámbito social con seguridad. Eso hoy ha desaparecido y es verdad que Internet ha contribuido a atomizar un poco lo que es el panorama social. Tiene sus cosas positivas, de verdad que quizá el periodismo también está pagando pues la soberbia de haber sido el cuarto poder durante el siglo XIX, como tú comentabas, y el siglo XX. Es decir, el periodismo tenía la capacidad para cambiar gobiernos, para derrocar presidentes, para influenciar de una manera masiva en cómo vivíamos los seres humanos. Y de repente nos encontramos con que el ciudadano espectador de repente se convierte en un ciudadano actor que tiene su propia voz, que no tiene que esperar a alguien que le diga cómo tiene que comportarse, qué tiene que hacer, sino que puede, con mayor o con menor criterio, puede lanzar su voz al mundo y que otros lo escuchen. Y eso tiene cosas positivas y también tiene cosas negativas. Positivas, por supuesto. Hoy hay, voy a decir, líderes de opinión, personas que influyen de manera muy positiva en la sociedad, que no necesitan un gran medio detrás que los ampare. Hay gente con mucho talento en su ámbito, puede ser científico, puede ser de la cultura, puede ser cualquiera, y que el hecho de poder, por sus propios medios, tener un medio de comunicación, ellos ser un medio de comunicación, les permite llegar a mucha gente, cosa que antes no era posible, porque tenías que pasar por, lógicamente, por el casting selectivo que hacían los 4 o 5 grandes medios que controlaban la comunicación. Medios digitales, las redes, han democratizado el periodismo, en mi opinión. Y a veces que el que todo el mundo pueda tener voz, pues no nos gusta tampoco, ¿no? Es que por eso que esto hay mucho debate, ¿no?, sobre, por ejemplo, si Ibai ya no es periodista o no es periodista, es comunicador, ¿no? Este hombre que es capaz de entrevistar a Messi, a Piqué, ¿no? El periodismo deportivo, por ejemplo, se nota mucho esa guerra entre lo que ha supuesto Internet, ¿no? El tema del Twitch y todo lo que... y en la política también, porque hay muchos medios que son... pues eso, claramente partidistas, muy partidistas de determinados políticos, ¿no? Y eso también hace que bueno, pues esos medios tengan su audiencia, ¿no? El otro día se quejaba el presidente del gobierno en esta entrevista que dio, que el hombre vaya a poco a la desesperada, ya a territorio comanche incluso, y le decía a Carlos Alsina que hay un desequilibrio entre los medios de derecha y los medios progresistas. Yo lo que es la primera vez que un presidente del gobierno habla tan claro en una emisora de difusión de radio, diciendo esta dicotomía tan clara, esta polarización, hablando tan claramente de la orientación de los medios. No sé qué resultado le va a dar, pero creo que es interesante que el presidente del gobierno se meta también en este jardín, ¿no?, de la orientación de los medios. Antes había hablado, perdona Pilar, de un concepto que no sé si en el ámbito local también se da, que es comunicación, periodismo. Por eso digo que... No sé si, porque en ocasiones he visto en redes sociales que alguien ha interpelado en un comentario, dice, oye, esta información tal, oye, no está ajustada, no es torticera, y entonces la respuesta es, yo no soy periodista, soy comunicador. Es decir, pero sin embargo hay una confusión. ¿Cómo vosotros, ejerciendo desde el periodismo, no sé si combatir o contrarrestar comunicación frente a periodismo? Sí, siempre se ha hablado en lo de la crisis de la profesión, siempre se ha hablado si se debía exigir un carné, ¿no? Bueno, un carné seco, si había que estar colegiado, ¿no? Algo así como pasa con los médicos y con otras profesiones. No. Por ejemplo, de lo que pasa con la televisión, eso, con la... Nada de eso se ha regulado, existe un colegio de periodistas, pero no es obligatoria la colegiación, no es obligatoria ninguna titulación, entonces gente, pues eso, líderes de... A mí me sorprende mucho, por ejemplo, eso, que hay gente en redes sociales que tiene, pero no solo la gente famosa, sino cualquier, bueno, eso lo vemos mucho, los youtubers y la gente que son... Hay gente que se está ganando la vida y tiene mucha más audiencia que cualquiera de estos de nuestros medios, vamos. Pero yo creo que José María daba la clave antes. Porque hay gente que sin un gran soporte o una gran empresa de comunicación detrás está teniendo mucho éxito. Porque están haciendo un buen producto. Porque están haciendo un producto que le llega a la gente y que la gente lo sigue.
¿Qué pasa? Bueno, pues has puesto un ejemplo antes muy interesante, el de Ibai Llanos, ¿no? A lo mejor lo que está pasando es que el peso está cambiando de lugar, pero va a volver a haber alguien que va a tener el peso. Y al final no se va a llamar cadena tal, se va a llamar lo que Ibai Llanos le quiera poner, pero al final el poder lo vuelve a tener él, con lo cual yo eso del cuarto poder, por lo menos a nivel local, me genera cierta risa, ¿no? Pero capacidad de influencia. claro, pero es verdad que cuando tú te planteas bueno, situaciones como las que está generando este hombre, pues dice, a ver, los periodistas deportivos están que trinan con él. Entrevistar a Messi porque Messi sabe que la entrevista con Ibai Llanos tiene la repercusión que él necesita. Y eso a nivel comarcal, local, no existe, ¿no? Eso a nivel comarcal puede existir, ¿por qué no? El público, el porcentaje o el número es menor, pero al final, evidentemente, cada uno tiene su grupo de oyentes o de lectores o de espectadores, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Eugenio, uno visita páginas web de información y comentan, claro, tú ves corte y pegas literales, ¿no? Es decir, bueno, lo has visto, recientemente vi, bueno, buscando distintos, cómo estaba el ámbito, el panorama informativo, y es que te habían fusilado un texto de manera, con mencionarte ya, ahí voy, ¿no? Sí, de hecho, no solo por el tema de mencionar a los medios, yo, por ejemplo, en eso no he tenido nunca, yo escucho a José Luis normalmente casi todos los días, y si él ha hecho alguna entrevista o alguien, pues yo pongo, si tomo, lo cito sin ningún, absolutamente. Lo grave de eso de fusilar ya no es solo que no te citen, sino que es que hay ya, lo he hablado yo con uno de los jefes que lleva la página web nuestra y tal, que es que hay motores y hay una tecnología ya capaz de replicar cualquier noticia por ámbito, se puede hacer un periódico digital y hacer redes y hacerlo todo automatizado, una serie de... Y ya, pues, ahí realmente la crisis del periodismo... Ahí entramos en otra situación, y es que como no hay periodistas en las redacciones, bueno, pues Eugenio puede coger una nota de prensa, que es una fuente de información, y verificará lo que hay, contrastará y le dará forma. ¿Qué está pasando en un porcentaje muy alto de medios de comunicación? Pues que cogen y hacen copia-pega. ¿Por qué? Pues porque hay una persona haciendo el copia-pega todo el día. Es que no tiene tiempo para hacer otra cosa. Y ese ejercicio es muy sencillo. Es decir, tú te vas y buscas la noticia X y la vas a ver, por ejemplo, en el periódico Eugenio, bueno, con otra forma, aunque el contenido puede ser probablemente el mismo, pero él la habrá reescrito, la habrá añadido algo de información, habrá añadido incluso otro elemento de opinión, y la vas a ver en otros muchos sitios exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque todos han copiado y han pegado. Y ahí el poder político es aprovechar esa coyuntura. Claro, al final estamos poniendo el periodismo en manos de quien puede pagarlo. ¿Quién? Quien tiene un gabinete de prensa que puede hacer ese texto que después copian y pegan. Sí, por ejemplo, las noticias que se publican porque las mandan los gabinetes de prensa. El diario El Sur, por ejemplo, si no eres suscriptor, hay algunos que ni siquiera te deja verlo. Yo creo que como es una información pública, no debería de pasar eso. No debería de pasar eso. Ya explicará ahora Eugenio que por qué se hace. Porque si es una información, vamos a ver, que él ha elaborado y que ha buscado, me parece bien que se pague por la suscripción. Pero si yo tengo esa misma noticia, porque la difunde el ayuntamiento y su gabinete, no debe el tema de los muros de pago, vamos, eso hemos vivido en los últimos, vamos, yo creo que en los últimos 15 años hubo ya un primer intento, todos los grandes medios quitaron los muros de pago, volvieron a ser gratuitos, y ahora estamos en otro momento, en otra oleada de muros de pago. Vuelvo a lo de antes, lo del 80% es que no es que la publicidad, que es lo que en el fondo financia a los medios privados, ya sea institucional o, bueno, sobre todo la publicidad Google se financia con anuncios y, en fin, bueno, si no la gente hay un algoritmo, todo esto nadie lo sabe, ¿no? Es como la Coca-Cola. Entonces los medios tienen que buscar alguna fórmula de financiarse, ¿no? Y entonces, claro, están en esa situación de casi sin... Ese gratis total nos conduce a ese copia-pega.
Claro, y luego además, impepinablemente. claro, y Es luego decir, además, ¿dónde el vas? gabinete de ¿Dónde prensa, vas? el gabinete de prensa, yo lo he comprobado algunas veces, de ver una falta de ortografía en una nota de prensa, e irme a algunos medios y digo, es que no han quitado ni la falta de ortografía. Habéis... Luego otra cosa, que están los perfiles de los políticos, que los primeros que ponen la nota son ellos. Sí, yo he visto... Normalmente los yo no, primeros que ponen la nota son ellos. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. No lo iba a decir, Dilo, pero dilo. lo voy a decir, que es recientemente vi un reportaje fotográfico que apareció previamente publicado y pagado por la institución, apareció en el perfil político antes que en el perfil municipal. Y estaba pagado, y estaba pagado a cuenta municipal. Con dinero público. Y estaba publicado previamente en el... Claro, bueno, son situaciones que se establecen y... Eso me sorprende. Que ya en las cuentas de los políticos ellos anticipan ya las noticias, entonces ya te llega a ti ya, bueno, pues cuando ellos quieran. Pero ellos anticipan a eso y lo que tú acabas de comentar, puede pasar que se anticipen y aún habiendo una campaña que se pague públicamente, lo publiquen ellos primero. Y entonces entramos ahí a un gran tema que es el de los gabinetes de prensa, el de las instituciones públicas, el de la politización de la información, la propaganda. Es decir, diferenciar información, consigna y propaganda. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo podéis sobrevivir? ¿Cómo podéis sacar el cuello? ¿Cómo lo manejáis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se puede trabajar en ese ámbito? Es muy complicado. Echando Porque, mucha hora. claro, allí estamos pillados. La única regla que funciona ahí es echarle mucha hora, tirar de mucho hilo hasta que crees que tienes el bueno, que no siempre va a estar acertado. El que se crea que siempre acierta, mal va. De todas formas, yo es una cosa que siempre digo, ahora que han cambiado algunos gobiernos, otros no, la información hay que decir, bueno, antes se rellenaba el periódico, ¿no? Hay que rellenar una página, ¿no? Pues ahora un poco igual. Bueno, ahora es que no hay ya ni... Entonces, el político tiene que, o da la información o es la oposición, digamos, o colectivos los que lo critican, ¿no? Es decir, nosotros los medios estamos ahí y es verdad que, bueno, hay que hacer el periodismo y tal, pero si el ayuntamiento de turno o la institución de turno no da información, no ofrece información y después el periodista el que decide publicarlo o no, pero es la oposición la que, pues eso, va a criticar que no lo haga o va a criticar situaciones que hay en el municipio y eso será lo que, bueno, no sé si se publicará todo o parte, pero como yo me acuerdo cuando estaba lo de la página, que teníamos que llenar siempre una página y había muchos días que no había para llenar la página, ¿no? Entonces yo siempre le decía a los gabinetes de prensa, a los jefes, oye, mira, que no es porque tuviéramos que llenarla, pero oye, que es que si tú no yo tengo esto y esto y esto de la oposición, voy a sacar esto y ya está. Y si tú no me respondes además a la queja, a la denuncia que ha hecho este colectivo o este partido de la oposición, pues te quedas sin espacio tú, vamos, que eso... Entonces yo creo que ahí, bueno, está Esa es de las pocas cosas interesantes que quedan, que todavía podemos elegir. Sí, por eso. Todavía yo tengo 15 minutos de informativo todos los días y todavía elijo yo los temas. Sí, yo también. Entonces, bueno, hay días que cuando termina haces bien, hoy me ha gustado, y hay días que cuando termina dices, qué flojito, ¿no? Sí, pero qué flojito con lo que yo he elegido o con lo que yo tenía, claro. Porque en la actualidad, perdona Beatriz, los ayuntamientos son ya casi los principales generadores de noticias, ¿no? Pero lo que acaba de comentar... Eso ha pasado siempre, vamos, yo creo que... La información local, eso ha sido siempre. Depende. Los gabinetes de prensa te dan información de la política, del pleno, de la fiesta, pero tú luego tienes que mirar a ver qué colectivos hay, dónde está generando la noticia, dónde hay la crítica. Ahí es donde tú tienes que coger... Están cambiando las formas. Y tirar de agenda. Y lo que dice José Luis, hay días que yo tengo 20 minutos prácticamente y además tengo 2 informativos. A veces lo repito el de las 10 de la mañana al de las 2 de la tarde porque no hay más contenido. Pero tienes que generar noticias y tienes que buscarlas. Y a lo mejor el ayuntamiento te da una noticia. Ahora tú tienes que buscar a la oposición y decir, oye, ¿qué te ha parecido esto? O esto que ha dicho. Ahora buscas a un grupo colectivo que tiene algo que decir al respecto a una noticia que apareció ayer. En fin, vas buscando
pues por dónde buscar un contenido que sea atractivo, que a veces lo es más y otras veces menos, para tú poder dar cuenta de lo que está pasando en el municipio, o en la comarca también incluso. Pero el peso de los gabinetes, creo yo, que es inversamente proporcional al número de medios y de profesionales que existan. Cuanto menos profesionales y menos medios hay, mayor, como lo que tú comentabas, mayor espacio ocupa quien tiene el dinero, el tiempo y la posibilidad de saturarte con informaciones porque te mandan X notas de prensa diarias que son cómodas, es decir, facilitan el trabajo. Facilitan el trabajo sobre todo cuando hay redacciones unipersonales que tienen que dar una serie de boletines, ordenar una serie de noticias y que por tanto se encuentran con algo hecho. No digo que luego no se encarguen de contrastarlo, verificarlo, pero no es lo mismo eso que tener tú, que por tu cuenta, una sola persona, que cumplir con todos los compromisos laborales y además hacer trabajo de periodismo de investigación. Eso es lo que está amenazado que realmente. Se nos pide, ¿eh? Que se nos pide. Ya. No solo la nota. Antes hablábamos, antes de empezar, de esas ruedas de prensa en las que podía haber en Bel-Air 15 o 20 micros. Porque había 15 o 20 periodistas allí, unos con más o menos predisposición, pero además el que se ponía delante de esos micros se podía esperar cualquier pregunta. Sí, estábamos ahora en esa rueda de prensa y decías, va a preguntar. te ponía un ejemplo. En alguna rueda de prensa, cuando aparecemos algunos de los que todavía nos acordamos de cómo se preguntaba, pues al político se le cambia la cara. ¿Por qué? Pues porque algunos ya no disimulan ni en los enlatados que nos mandan, pese a que no hay ningún periodista delante, ellos empiezan diciendo gracias a los medios de comunicación que han venido a esta rueda de prensa y se la ha grabado su cámara, el que tienen pagado con la institución, para grabar un total o un corte y enviárnoslo a nosotros, ¿no? No ha ido nadie a esa rueda de prensa. Pero es que José Luis también está pasando, que yo lo veo en Torros, que voy a las que puedo, van allí nada más que los cámaras. Entonces, no, como no son periodistas, no saben qué preguntar. Entonces, cuando voy yo, me dicen, venga, pregunta. Nadie les pregunta. Nadie. Eso cuando Hicimos, no es el hicimos cámara, lo el mismo. propio Mientras redactor. menos periodistas haya, peor va a ser el producto, evidentemente. Y en ese caso también, no sé si notáis que desde las instituciones se favorece esa... No te venga la rueda de prensa, que nosotros te mandamos y en cierto modo también, ahora que habéis tenido la oportunidad en esta campaña electoral municipal, de tener un cara a cara más habitual con los políticos. ¿Cómo habéis vivido esa situación de no enfrentaros, sino diálogo, de diálogo, de debate frente a... Bueno, nosotros hemos hecho un debate electoral, que es el primero que se ha hecho, lo propuse. Los políticos tenían ganas de hacerlo y bueno, ha sido un trabajo con mucho esfuerzo, ha dado muy buenos resultados, pero lo hemos tenido que hacer en plan casero prácticamente, porque mi compañero se trajo una webcam hemos puesto la imagen, no solamente el audio. Como todavía no tenemos, estamos en un proceso de modernización de la radio que vendrá y va a ser ya rápido, pues como no lo teníamos, queríamos poner la imagen y mi compañero tenía una webcam pues con su ordenador, con su webcam y hicimos el debate electoral y bueno, hemos tenido más de 1000 visualizaciones. Ha gustado y sí, están predispuestos. Por lo menos allí en Torros yo he visto que se ha ido mejorando en estos últimos años el tema de comunicación, están por la labor y la verdad que nosotros estamos contentos en ese sentido, porque eso significa que permanecemos y que va más. Y de hecho, bueno, José Luis está en la televisión, en 101, él puede contar ya su experiencia en televisión, pero hay otro medio en Torros, que es para la comarca, es decir, que en Torros sí se está apostando por los medios. José Luis, Eugenio, vosotros habéis vivido, he visto algunos de vuestros vídeos, cuestionarios, habéis vivido una ronda, ¿no? Vosotros a la inversa que los artistas, que los actores cuando vienen a hacer una ¿cómo se llama esto? Una gira promocional, vosotros estabais sentados allí y supongo que iban pasando por allí delante. No sé si te cambiabas de chaqueta, tú cómo ibas combinando cada día. La misma chaqueta para todo y camisa blanca. Si nadie tenía lugar a hacer interpretaciones. No, es verdad que lo complicado quizás en eso es organizarlo previamente, porque tampoco tenemos producción, es decir, lo producimos nosotros. Y después, bueno, yo creo que esta ha sido mi 6ª campaña electoral de municipales, con lo cual ya más o menos sabes un poco por dónde van los tiros. Lo hablábamos antes. Sabes que va a haber tensiones, que va a haber quien se va a enfadar y a quien le vas a tener que decir esta raya no se pasa, ¿no?
pero también tienes que tener un poco en cuenta que son 2 semanas para muchos muy tensas y esa tensión también se traslada, ¿no? Tú tienes que hacer tu trabajo y tienes que hacer tu entrevista, preguntarle por lo que estimes oportuno y sabes que en muchos casos algunos no te van a decir nada en 15 minutos de entrevista y otros en 2 minutos te lo han dicho todo, pero bueno, es que esto funciona así. Las campañas, la verdad es que yo creo que son siempre como una burbuja, ¿no? Y para nosotros, es lo que decía José Luis, son siempre iguales. Los políticos pues suelen estar bastante nerviosos. Los jefes también se ponen bastante nerviosos en campaña y, en fin, cuando después llega el resultado, pues yo creo Pero que... ¿sabes lo que pasa? Que las campañas se han quedado viejas. Es que las campañas, eso de hacer mítines en Torrós, es que ha habido un montón de mítines, el Partido Popular ha hecho 8 mítines, pero es que llevan a grupos de baile para amenizar el mítin, si eso ya se ha quedado soleto. Quiero decir que igual que No, va más que para envejeciendo... amenizar, para que alguien vaya al mitin. Claro, para que alguien vaya al Lo mítin. obsoleto vuelve, yo solo digo. Sí, es la combinación de, como estaba comentando antes, sí, el siglo XIX. Sin embargo, Que lo obsoleto vuelve. fíjate, por el caso de Izquierda Unida, ha contratado a una empresa para que le metiera los contenidos en redes sociales. Es decir, que se va modernizando y ahí llega a más gente. Pero lo tradicional del mitin, 8 mítines en cada barrio. Se ha ido sumando. Evidentemente cada vez van Tremendo. más Eso vale dinero, ¿eh? cada vez van más, por ejemplo, a trabajar el mensaje en las redes sociales, el mensaje directo, en función también de la capacidad económica que tiene cada candidatura, pues pueden tener estudios concretos que les permiten dirigir el mensaje a cada sector o a cada grupo de población, pero luego ninguno o casi ninguno descarta el medio convencional, es decir, van a todo. ¿Por qué? Pues porque tienen que intentar llegar al mayor número de posibles electores al que puedan llegar. Entonces no descartan la radio, no descartan el periódico, no descartan ninguna posibilidad. Lo dan todo durante 15 Yo le días. preguntaría a José Luis, porque él es el que está ahora mismo en la televisión, en 101, ¿qué supone la televisión 101? Porque la radio ya lleva tiempo, es un medio que, bueno, acogedor, que la gente lo escucha cuando está haciendo las cosas de la casa, va al campo, hay mucha gente que en el campo, es que te escucho, pero la tele es otro formato que no sé cómo está funcionando, José Luis. Pues yo entiendo que está funcionando bastante bien. De hecho, ¿qué pasa? Que bueno, que la tele también ha evolucionado. Que la mayoría de la gente ya no ve la tele como la veía antes, que llegaba a su casa a las 7:30, ponía la tele y veía lo que había. La gente ahora es mucho más selectiva. Y bueno, te ve a través de YouTube, o te ve a través de la página web, o te ve a través de cualquier otra plataforma, pero al final yo llevo más de 20 años en la radio y unos cuantos en la tele, y el impacto de la tele a nivel local sigue siendo altísimo, altísimo. A mí no deja de sorprenderme, ¿eh? También en la definición que establece la RAE hay una palabra que es la interpretación. ¿Cómo veis vosotros el periodismo de opinión? El columnismo, el artículo, ¿eso ha desaparecido y tenemos la información pura y dura? ¿Cómo veis la interpretación, un columnista? Si hay capacidad, si hay posibilidad. En estos medios pequeños yo lo veo difícil, porque es que además es que como digas algo extraño ya, tú eres de tal partido, es muy complicado en un medio local. Para contrarrestar esto, ¿qué hacemos? Pues traer a gente que hable de los temas y que haya distintas perspectivas de una misma cuestión para que se pueda interpretar la realidad. Pero como articulista o como columnista, ahora mismo en la radio no lo veo, ni hay editorial ni nada de esto, pero creo que sería interesante. No obstante, hay periodistas que lo están haciendo y creo que son buenos. Y en Instagram hay algunos, además con muchísimos seguidores. Luego aquí, no sé si la conocéis, a Patricia Simón, no sé si os suena Patricia Simón. De Estepona, ¿no? De Estepona, que es una periodista malagueña, que es buenísima. Y bueno, hace columnismo, es una mujer que ha viajado mucho, que está en conflictos, en bélicos y demás. Y entonces ese tipo de periodismo para mí es el que me gusta. Pero a nivel local... Pero a nivel local, yo por lo menos en mi medio no. Sí. Por cierto, no, yo iba a decir, Patricia Simón, es que he leído hace muy poquito, he terminado Miedo, que me ha encantado. Y además dice una cosa Patricia Simón muy interesante, ya que
ha viajado por todo el mundo y ha estado en zonas muy conflictivas del mundo, escribiendo crónicas, periodismo humano, que realmente el periodismo más difícil es el local. Ella pone en valor, ella que lleva toda su carrera dedicándose a viajar por el mundo y a contar pues, problemas en Colombia o en fin, en otros muchos lugares, reivindica el periodismo local. Yo quería hacer una matización, perdonad que me salga un poco, porque igual nuestra audiencia estamos haciendo referencia constantemente a un fenómeno, ¿no? Algo que pasó en Vélez, sobre todo en la primera década del siglo XXI, donde había hasta 20 micrófonos, ¿no? Se ha hecho alusión varias veces, y yo quería decir que realmente aquello no era normal, y aquello tenía unas causas. O sea, no es que de repente, ahora el contraste es muy evidente, de pasar a redacciones muy pequeñas, mucho menos medios, comparándolos con esos años que yo lo enmarcaría entre el 2003, 2008, ¿no? Cuando llega la crisis económica, se produjo algo que fue muy atípico, que fue la burbuja inmobiliaria. Al calor de la burbuja inmobiliaria se construyó muchísimo, entró mucho dinero a los ayuntamientos, las empresas del sector, los bancos, en fin, todos aquellos que luego quebraron entre 2008 y 2010, invirtieron muchísimo dinero en reputación, en medios de comunicación. Se crearon medios nuevos, algunos de los que existían contaron con una financiación extra por parte de empresas y de las instituciones públicas, y de repente nos encontramos con un Vélez que entonces tendría pues poco más de 60.000 habitantes, 65.000, no llegaba a 70.000 habitantes en aquellos años, con que hay 5 televisiones, todas con informativo local, 5 televisiones, un diario, varios semanarios, al menos una decena o una docena de radios, muchas de ellas con radios locales, ¿no? No estoy hablando ni siquiera de los medios de ámbito provincial o de ámbito nacional. Entonces, tuvo unas particularidades muy específicas, no era lo normal. ¿Qué ocurre? Que como eso estalla, en el año 2009, 2010, de repente, no es que vuelva a su situación inicial, no, vuelve a una situación anterior. ¿Por qué? Porque coincide con que Internet y sobre todo las redes sociales entran en nuestras vidas. 2007 aparece Facebook, 2007-2008 aparece Twitter. Recordad que la primera campaña electoral que utiliza Twitter como herramienta política es la de Obama en el 2008, que no hace tanto. Entonces se junta la crisis económica con los nuevos medios y por lo tanto la prensa local, la prensa en general y la prensa local son las grandes damnificadas. Por eso estamos ahora donde estamos, en ese proceso de reconversión. Y una última cosita. Ha hablado Eugenio antes del periodismo de pago, del intento que se hizo por esos años, ¿no? Un primer intento de intentar los muros de pago. Salió mal porque la coyuntura no era la idónea. Yo creo que era muy pronto para un país como España. En realidad fracasó en casi todos sitios, ¿no? Pero ahora está empezando a funcionar, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en el ámbito anglosajón, hay algunos medios que están empezando a tener aportes interesantes de beneficios a través de suscriptores. Y en España se está haciendo muy buen periodismo allí donde están cobrando ya por la información. Tengo la sensación de que el periodismo se va a hacer cada vez más exclusivo, el periodismo de calidad, más reducido, y que va a ser gracias a la aportación de los suscriptores. Pero, volviendo un poco al comienzo de eso, también, José María, tú en esto, por ejemplo, en estas últimas elecciones, pues he estado leyendo tus comentarios de opinión en relación a la situación política de Vélez y comarcal e incluso nacional, ¿no? Pero tú te lo puedes permitir desde el espacio que tú tienes, esa precariedad un poco la has abandonado, ¿no? Yo decía cosas muy parecidas. Tuve suerte de dentro de aquel panorama complicado que compartimos algunos años, ¿no? En Vélez. Yo trabajaba en un medio que además tenía unos vínculos, ¿no? Con el gobierno de la época. Es decir, recordemos que 2007, 2008, aquellos años, el Partido Socialista era hegemónico a nivel local, provincial, regional e incluso nacional, ¿no? Pero aún así conseguí cierta parcela de libertad, no sé cómo, escribiendo una columna de opinión. Entonces había periodismo de opinión también en la prensa escrita local y comarcal. Hoy esas cosas pues las digo en mi Facebook, ¿no? Para mis amigos, para mis familiares. Hola. Para mí es esencial la opinión. Yo en 20 y pico años pues vas cambiando el formato, cada temporada pues estructuras el programa de una manera. Hay una cosa que tengo clara. En septiembre arranco otra vez con una opinión todos los días del Hoy por Hoy. Lo tengo clarísimo. Y es incómoda para algunos, pero esto al final un día te viene de cara y otro día te viene de espaldas, tío. Yo no voy a opinar todos los días lo que tú quieres escuchar. Yo opino lo que opino, que no deja de ser mi opinión. Después tendré un informativo y tendré una entrevista y tendré un colaborador. Y tengo una tertulia los viernes a los que vienen, bueno, pues
Hay quien dice que es que los que vienen a mi tertulia siempre están cabreados. Digo, no, estarán cabreados contigo. Porque ellos vienen allí y dicen lo que piensan. ¿Qué pasa? Que porque seas de un partido político no puedes ir a la tertulia y decir que tu compañero de partido o la persona que representa a tu partido lo está haciendo muy mal. Pues sí, y por eso vienen. Si no, no vendrían. Si vinieran a decir lo que el partido les dice, lo que tiene que decir, no vendrían. Y también no sé si hay una... Tú lo haces, José Luis. Yo lo hago en la todos los cadena- en la viernes y además cadena- me lo pero la paso, cadena y SER. además En la me tele lo no, paso, ¿no? me lo paso bomba. La tele solo lleva mucho a este señor que también dice sus Él cosillas. también va cabreado, tu Eugenio va cabreado, no va No, porque va relajado. No, es verdad que la tertulia de José Luis está formada por ex. Entonces los ex son gente que suele estar muy cabreada. Bueno, o muy resuelta. En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Mira, ¿no? Gente resentida. Los No ex. siempre. No En cualquier ámbito de la vida un ex está cabreado. Entonces, yo como todavía no soy ningún ex, no... No, la verdad es que el tema de la opinión, conjugar, por ejemplo, esto de José Luis me ha llamado la atención, porque alguna vez le he escuchado hacer algún comentario editorial en su programa, pero los últimos años no te habías prodigado mucho, así que me parece que empiezas con fuerza, a lo mejor en verano se te relaja. A lo mejor en verano me relajo. Sí. Es difícil, quiero decir, que cuando estás tan cerca, tan en contacto con los políticos, con los empresarios, ¿no? Con todo, vives ahí a pie de... Pues entonces, claro, opinar de gente con la que te puedes cruzar... Pero no todos los días tienes que opinar del político. Ya, Puedes no. opinar de cómo funciona un colegio o de lo mal que están gestionando tu centro de salud. Sí, E hacer. incluso de tu vecino del tercero, voy a dejar del cuarto en paz, Todo es política, que tira la basura fuera de hora. Es que aquí todos formamos parte del contexto del que los periodistas nos tenemos que ocupar. Sí, sí, está claro que tenemos también una responsabilidad y que yo le agradezco a José Luis que cuando hemos ido a estas tertulias políticas, pues cada uno ha comentado, aunque, vamos, siempre hay cosas que por supuesto no puede contar en público, ¿no? Y todos tenemos una parte de... Factor que nos condiciona siempre, que es el tiempo. Sí, el tiempo y bueno, y determinadas cosas que no se cuentan, ¿no? Porque no está bien decirlas, porque no queda... Bueno, porque uno no quiere ir ganándose enemigos cada día, ¿no? Tampoco... Por eso también iba a comentaros con respecto a lo que comentabas también tú, José María, en relación al periodismo local, ¿no? Que es un periodismo muy complicado. Y no sé si hay una palabra que a vosotros, cuando os ponéis delante del micrófono o ponéis a redactar o a hacer una fotografía, es la palabra autocensura. ¿Cómo la trabajáis? ¿Cuáles son vuestras líneas rojas a la hora de plasmar una noticia? ¡Qué silencio! Yo que estoy afuera, puedo hablar en pasado y así ellos van pensando su respuesta. Yo tenía varias líneas rojas que me autoimponía. Una de ellas, hasta qué punto yo podía cabrear o no a mi jefe. Era una línea roja, lo tengo que reconocer, era así. Porque sabía que lo que yo decía podía tener consecuencias, porque me había pasado, porque eso es lo que es hablar de un exalcalde, ya digo, beleño, y mencionarlo en una columna de opinión y que te llamen a capítulo y tú digas, no, pero si yo no... Esa metáfora no quería decir eso. O sea, me he visto en esa situación, no voy a engañar a nadie. Intento ser honesto y cuando he trabajado en la comunicación lo he intentado ser, no mentir, por supuesto, pero sabía que tenía una serie de límites. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa en la que en un momento dado entró en el accionariado, entró a participar en la empresa Salsa Inmobiliaria. Compró parte de la empresa. Es verdad que en aquellos años no hubo nada por lo que hubiera que tener cuidado de decir o no decir, porque quizás con Larios en los 90 sí hubo otra situación, que igual aquí hay quien se acuerda, ¿no? Que hubo serios problemas, ¿no? Con Larios, con los colonos, toda la zona nuestra, ¿no? En esa época ya no. Pero yo en aquella época recordaba una cosa que había dicho años atrás Rosa María Mateo, había sido muy polémica porque ella estaba presentando en uno de los noticiarios de Antena 3, participada por Telefónica, y ella había dicho que ella no podía meterse con Telefónica. Lo dijo siendo ella presentadora de Antena 3 y se armó un revuelo, ¿no? Como todo el mundo, en este local se fuma, ¿no? Fue como, qué escándalo, aquí se juega, ¿no? Como en Casablanca, ¿no? Y entonces yo era consciente de que si alguna vez nos teníamos que enfrentar con una noticia negativa para Salsa, eso iba a suponer un problema. Porque todos queremos ser honestos, pero todos también queremos llevar el pan a casa, ¿vale? Entonces, ese es uno de los límites. Luego está el límite, evidentemente, los límites de no revelar nada que sea indecoroso, el honor de la gente, ¿no? Esos límites que hoy se traspasan a diario, ¿no? El intentar ser muy, muy meticuloso con lo que dice, ser muy respetuoso, contrastar lo que diga, aunque sea un artículo de opinión, ¿no?
Yo creo que esos son los límites que nos imponemos en nuestra vida civil, como ciudadanos. No vamos por la calle insultando a nadie, ni vamos por la calle calumniando a nadie. Y yo creo que esos son los límites que habría que aplicar en cualquier aspecto de la vida, por supuesto en el periodismo. Aunque las redes yo creo que han traspasado todos los límites posibles y la verdad es que esto ha aumentado el ruido, ¿no? Y toda esa infodemia que decía yo que hay una pandemia de información y la gente confunde lo que es información, opinión, qué medio ha dado esta información, quién ha dado la otra y realmente pues la profesión ciertamente hay que reconocer que está siempre está en crisis, ¿no? Pero hay un desprestigio grandísimo de los periodistas, de los profesionales, ¿no? Yo creo que sobre todo los grandes medios, los grandes periodistas, ¿no? Pues, ahora, la verdad es que en televisión, por ejemplo, ahora se ha quitado un poco no sé lo que pasará en la campaña, bueno, se anuncia lo de ha desaparecido el Sálvame y va a empezar una tertulia política, aunque por ejemplo La Sexta ya quitó el programa La Sexta Noche, ¿no? Lo ha reconvertido La Sexta Explica, ¿no? La Sexta Explica, tiene otro formato. Entonces, creo que ahí los medios tuvieron un papel muy importante con el surgimiento del 15M, ¿no? De todo el movimiento de la ruptura del bipartidismo. Incluso los medios de comunicación han servido de plataforma para propuestas políticas, ¿no? Eso es, como en el caso de Podemos, ¿no? Fue muy claro cómo lo impulsó, empezó a ir a La Sexta, ¿no? Y ahí pues tuvo su plataforma, ¿no? Y eso la verdad es que ahora ha desaparecido un poco, bueno, aparte de que Podemos se haya integrado, pero que los medios siempre tienen ese papel de escaparate para los políticos, ¿no? También. Yo creo que es un intermediario también, porque en mi caso, por ejemplo, que me limito bastante a informar, cuando he tenido problemas en algún momento, que me ha llamado algún alcalde y me ha dicho, oye, ¿y eso por qué ha salido? Digo, pues porque tiene que salir. Además que tu radio ha pasado todo el espectro político, ¿no? Sí, ¿por qué sale eso? Pues porque tiene que salir, porque ha venido una nota de la oposición y tiene que salir. Y entonces tú tienes que contestar a esa nota. Ni más ni menos que eso. O porque ha venido ese colectivo. ¿Y por qué ha dicho eso? ¿Y por qué ha llamado ese señor? Pues dame el teléfono. Es decir, que hay un control, intentan controlarte. A mí lo de la línea roja, pero yo, ¿sabes lo que he dicho siempre? El informativo lo hago yo. Ahí por ahí intento, lo que ha dicho él, el compañero, ser honesta y ser educada en la medida de lo posible, pero intentan presionar y controlar. Yo con lo de las líneas esas, la política, la verdad que me preocupa un poco. Intento asegurarme que lo que voy a contar no me lo van a tirar para atrás. Oye, si me he equivocado, no tengo ningún problema en rectificar al día siguiente, ¿eh? Oye, ayer me equivoqué, lo que dije no era así y lo cambio y punto. Sí suelo darle muchas vueltas a lo que escribo sobre sucesos, porque ahí sí tienes que cruzar esa línea, ponerte en el otro lado y alrededor del suceso siempre suele haber una o varias personas que están pasando un momento muy complicado. Y aunque tú tienes que contar lo que ha pasado, pero yo sobre todo en el suceso, para mí hay una máxima, y es no contar lo que sea innecesario. Es decir, si yo puedo contar lo que ha pasado ahorrándome 5 adjetivos, me los voy a quitar. Porque probablemente esos 5 adjetivos no sirvan para nada, pero terminen haciendo daño. También un poco ya lo estábamos comentando previamente, ya proyección hacia el futuro. Y cuando estaba preparando este encuentro, esta confabulación, iba tirando de agenda y era como lo estaba comentando, como las películas esas donde tienes que reclutar a un equipo y resulta que han ido abandonando la profesión. No, yo estoy ahora en una editorial, no, yo estoy de técnico en tal, no, yo estoy en tal sitio, no, es decir, hay mucha fuga. Es decir, no, José María, hay mucha fuga. Y por otro lado, no sé, por detrás, decíamos que aquí hay dinosaurios, ¿cómo viene la nueva generación a nivel comarcal? Nuevos proyectos, es decir, si hay posibilidad de nacimiento de nuevos proyectos, de que se amplíe el abanico de miradas, de voces. ¿Cómo veis vosotros la situación? Cuando lo preguntabas, dinosaurio hasta el final. Bueno, como decía al principio, es una carrera de fondo. Cuando ya estás metida dentro dices, ¿a dónde voy?
ya mejor seguir para acá y tirar por aquí. Yo también es verdad que he buscado el hueco, porque empecé en Nerja, pero me tuve que ir a Torros porque no había manera de encontrar un salario estable aquí. Fuiste una precursora, una pionera. Ahora mucha gente se va a Torrós, ¿no? Claro, claro. Ahora, pero empecé aquí, fíjate, en Onda Nerja, ¿eh? En Onda Nerja. Ella la inversa porque vive en Nerja, pero trabaja en Torrós. Claro, pero me viene muy bien también porque así me tienen, ¿sabes? Desubicada no saben muy bien. Porque me preguntaban, ¿y dónde votas? Eso es más importante que tú de quién eres, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que sí, te dan ganas muchas veces de tirar por otro lado, pero ya como es vocacional y llevas mucho tiempo en eso, pues dices, tengo que buscar el hueco. Y yo lo encontré ahí. Es verdad que he estado muchos años con unas condiciones regulares, que eso es lo que le pasa a la mayoría de los periodistas, y entonces muchos, claro, claudican y se van. Y de hecho, de los que hablabais vosotros de Vélez, a muchos me los he encontrado en supermercados trabajando. En el Mercadona. En el Mercadona me los he encontrado. Como muchos han acabado en institutos, confío en que van a hacer que la semilla del periodismo vuelva a coger fuerza desde las aulas. Pero hay muchos compañeros que han terminado dando clases, han cogido el camino de las oposiciones y han hecho muy bien. Sobre el relevo, yo soy optimista. Yo sigo encontrándome todas las temporadas cuando llegan los becarios con gente muy buena, con gente con esa vocación imprescindible para hacer periodismo. Y bueno, probablemente a la mayoría les falten oportunidades, pero el periodista está ahí y lo único que hay que hacer es darle la oportunidad y dejarlo que crezca. Sí, es muy complicado. Yo siempre me acuerdo que cuando salí de la facultad decíamos, pues 150 periodistas cada año. Yo calculaba y decía, esto no puede ser, esto es tremendo. Vamos, solo en Málaga 150 en la pública. Terminamos 150, pues calcula, pues si yo han pasado, en fin, casi 20 años, pues han sido más de 20.000 periodistas. En fin, en Málaga, pues eso, es que no hay tantos medios. Y realmente, bueno, pues la gente, hay una precarización, claro, eso es también evidente, no sé. La gente se marcha también de aquí, de la zona de aquí, de lo rural o de lo local, se marchan a Madrid, a la gran ciudad, la mayoría. Yo hice lo contrario, yo me vine para acá porque allí no había oportunidades, porque claro, hay una competición enorme. Entonces, como no tengan una mano de alguien, es muy difícil entrar también, ¿no? Y yo lo que veo es que aquí, no sé si porque Torrós tiene el medio desde hace mucho tiempo, están saliendo periodistas. Y de hecho alguno de ellos ya está trabajando, colaborando en la televisión. Es decir, que yo soy optimista, están muy bien preparados, están con muchas ganas de trabajar, con sus máster, con idiomas, muy preparados. Vamos a ver lo que viene, porque efectivamente esto está cambiando a una velocidad y entonces los medios tradicionales tienen que ir reconvirtiendo sus contenidos a estos formatos que tenemos ahora, que son las redes sociales y digitalización y la inteligencia artificial, ¿eh? Yo creo que es fundamental, si me permite, que vamos a ver si sabemos aprovecharla en nuestro favor, ¿no? La inteligencia artificial. Yo soy firme defensor del periodismo, del buen periodismo. Creo que una sociedad libre necesita forzosamente tener buenos periodistas, buenos medios de comunicación, que sean unos medios plurales, y uno de los problemas o de las grandes amenazas de los medios de comunicación a día de hoy es la concentración empresarial, que al final por encima de los grandes medios, o los grandes medios, mejor dicho, forman parte de grandes conglomerados que tienen los medios como un aditamento, como un suplemento, pero es una parte más de su actividad. Incluso los fondos de inversión están empezando, ¿no?, a invertir en medios de comunicación. Y luego a nivel local me parece básico, y creo que cuando en aquellos años salvajes del principio del siglo, que había tantos medios y que había mucho de todo, ¿no? O sea, había de todo. Había de todo. Pero cuando no lo tienes, notas la carencia. Es decir, te faltan voces. Te faltan... Y cuando hablo de voces no hablo solo de periodistas. Es que los medios crean comunidad. En torno a un medio de comunicación se crea una pequeña comunidad. Un pequeño periódico tiene un grupo de redactores y de opinadores. Una televisión o una radio igual, crean tertulias, llevan asociaciones, llevan a colectivos, la sociedad está conectada. Y creo que esa desaparición de la prensa local va en consonancia con un modelo territorial también nuevo, que es el de la ciudad dispersa. En Vélez se nota mucho, y también en Nerja, en Torrón. Las ciudades que se quedan sin plazas públicas, sin contacto ciudadano, las calles, las plazas son privatizadas. Al final, para sentarte en un banco es imposible, tienes que sentarte en una terraza, tienes que pagar para poder ocupar el espacio público. Y el medio de comunicación, de alguna manera, cumplía esa función también, esa función de cohesionar a los municipios.
Y hoy creo que estamos en otro modelo totalmente individualista que va en contra de ese espíritu que creo que la prensa local pues enarbola, ¿no? Pues si no os parece mal, antes querían intervenir, aquí tenemos nuestro micrófono, por si alguien del público quiere lanzar alguna reflexión breve, si es posible. A Mercedes, por aquí. Yo quería hacer una pregunta y una reflexión. Algo que yo cuando leo una noticia, o escucho la radio, en cualquier medio, bueno, cualquier medio me refiero, bueno, prensa, televisión, radio, y de la mano o de la voz de reconocidos periodistas, yo hago un ejercicio que es que voy distinguiendo entre información, entre hechos y opiniones. Y veo que se entremezcla de una forma tal que digo, mira, esto es un hecho. Un hecho no tiene discusión, pienso yo. Y esto es ciencia, porque una ciencia ahí hay la biología, alguna cosa ahí. Pero es que entremezclan ciencia, hechos y opiniones. Y ahora está diciendo, ya me están dando la opinión. Y ya digo, ya me la están metiendo. Entonces me parece perfecto, me parece genial que haya periodismo de opinión, como lo habéis dicho, pero yo creo que se tendría que llamar así. Esto es opinión. Pero cuando hay una noticia donde hay una información, que yo creo que la información lo que hay que explicar es unos hechos. De hecho, me ha gustado mucho la definición de la RAE, Ricardo, yo que tengo mala memoria, en la definición de la RAE, en las funciones del periodismo aparecen 3 verbos. Si por favor, ¿me los puedes repetir? Obtención. Obtención. Tratamiento. Tratamiento. Hay 4. Interpretación y difusión. Claro. Entonces, claro, a mí, es una cosa que hago. Cuando leo una noticia, cuando escucho, estoy diciendo esto es un hecho, esto es un hecho, esto es un hecho, y os digo, esto es una opinión. Y la están entremezclando, y la están dando como noticia. A mí a veces me gustaría que dijeran, estos son los hechos, y ahora empezamos con la opinión. Y que opinara, desde luego, con la máxima libertad. Pero yo veo que, al menos yo lo siento así, como que hay un revoltijo ahí, y yo hago ese ejercicio, viendo que de la información que hay, que es un hecho y que es una opinión, y que es ciencia, y la opiniología no es ciencia. ¿Vale? Eso es un poco como un ejercicio que hago yo porque me gusta intentar mantener la independencia y esas son las herramientas que yo tengo humildemente para distinguir lo que es un hecho de lo que es una opinión. Y con todo el derecho, por supuesto, creo absolutamente la libertad de expresión. Me preocupa a veces cómo la libertad va disminuyendo. Creo que tenemos menos libertad que hace 20 años. Y eso me preocupa. Creo que es bastante peligroso. Y luego otra cosa que me pasa, pero también una cosa que me pasa siempre cuando escucho la palabra poder, que pone ahí en el título. En cualquier ámbito, en cualquier conversación, en cualquier contexto. Yo cuando escucho, o me dicen tal, tiene mucho poder, o tal, hay mucho poder, yo le pregunto al periodismo, ¿el poder para qué? Preguntaría, el cuarto poder, que es el cuarto del periodismo, pero ¿el poder para qué? Para hacernos ciudadanos libres, ciudadanía libre, bien informados, crearnos opinión, aumentar nuestra formación, llegar a donde no llegamos. ¿El periodismo para qué? ¿El poder para qué? No el periodismo, el poder para qué. Gracias. Hoy ha lanzado... Yo me lanzo a la piscina. Me parece muy interesante la reflexión, comparto mucho de lo que has dicho. Y yo siento también, creo que todos sentimos muchas veces esa frustración de esto que me estás contando es así o es tu opinión, ¿no? Y nos gustaría tener meridianamente claro, separarnos así, incluso en el propio periódico, ¿no? Que viniera como más grande marcado. Pero yo ahí creo que nunca ha sido así. No es que no lo sea hoy, creo que nunca ha sido así. El periodismo nunca ha sido así. Nunca ha existido los hechos y la opinión. Los hechos están contaminados por la opinión y no hay hechos objetivos. Todo es interpretación. La realidad no es transparente. Sí, podemos decir, sí, 2 más 2 son 4. Y podemos establecer la ley de la gravedad, aunque hay quien la discute, ¿no? Pero podemos establecer la ley de la gravedad como un hecho. Pero yo le pongo un ejemplo a mis alumnos, cuando hablo del periodismo, la historia del periodismo, les pongo ejemplos recientes, ¿no? De cómo una misma noticia, un mismo periódico la puede tratar de una manera totalmente diferente. Un mismo hecho. La misma rueda de prensa de Pedro Sánchez, en función del medio, puede ser enmarcada, ¿no? De una manera o de otra. Se puede destacar una frase u otra
puede haber sido brillante en un medio y haber sido un desastre en otro medio. La misma entrevista. La entrevista es un hecho. El mismo diálogo, la misma conversación. Pero yo me remonto a la Revolución Francesa y concretamente a la época napoleónica, mejor dicho, porque es un ejemplo muy famoso, ¿no? Se suele citar mucho. Napoleón es mandado al exilio, mandado a la isla de Elba, y se piensa que no va a volver, claro, se ha sido mandado al exilio. Pero hay que Napoleón que consigue salir y se dirige hacia París. Y entonces hay un periódico oficialista que ya ha dado por bueno, ¿no?, la vuelta de los Borbones al poder y que informa sobre la huida de Napoleón. Dice: el antropófago ha salido de su guarida. 5 columnas. 5 columnas. A los pocos días, el tirano ha atravesado Lyon. Ya no es antropófago, ya solo es un tirano, Napoleón. Y conforme se va acercando son muchos, ¿no? Porque además recomiendo que se busque por ahí en internet, es fácil encontrarlo. Al final, hora antes de que Napoleón entre en París, dice el mismo periódico: Su Majestad Imperial y Real hizo ayer su entrada en el Palacio de las Tullerías en medio de sus fieles súbditos. El hecho era el mismo. Napoleón se disponía a recuperar el poder, pero el medio iba cambiando el enfoque del hecho en función de lo que suponía de amenaza para su supervivencia. Podríamos tomar ejemplos más recientes, más cercanos. ¿Qué pasó con el diario ABC durante la Guerra Civil? El diario ABC tiene su sede en Madrid, su sede central en Madrid, bajo un gobierno republicano. De repente el ABC deja de ser un periódico monárquico. Está a favor de la República, pero es súper republicano de toda la vida. Por lo tanto, sé que son casos un poco extremistas, exagerados, que me sirven para ilustrar. Los hechos y las opiniones inevitablemente van a tender a ser confundidas, desde mi modesto punto de vista, ¿eh? Bueno. De todas formas, en muchos casos pasa, y lo podemos comprobar cualquiera de nosotros, pero paso la pelota al otro lado. ¿Cuántos ciudadanos críticos hay como usted que hace esa reflexión? Probablemente muy pocos. Probablemente muy pocos. ¿Es culpa del medio? Por supuesto. ¿Es culpa de la ciudadanía? También. Estamos en una sociedad en la que preferimos el sálvame a el documental o el reportaje bien hecho. Un porcentaje muy alto de nuestra sociedad. Al final, se ha dicho antes, los medios de comunicación no dejan de ser, pese al compromiso, pese a lo que queramos hacer cada uno de los profesionales. De todas formas, la experiencia nuestra es la local. Yo no puedo hablar, es que no he estado en una redacción en Madrid, con lo cual no sé cómo se gestiona la redacción en Madrid. Los medios de comunicación al final venden un producto y ese producto tiene detrás una publicidad que es la que paga las nóminas de los que están ahí. Con lo cual, si el 80% de la sociedad quiere el producto sencillo, divertido, frente al producto serio, pues al final el medio de comunicación se tira a la piscina y vende el producto que quiere comprar el público. Ahí también podríamos hacer una diferenciación, creo que mucho más importante. Hay unos medios de comunicación que estamos pagando nosotros con nuestros impuestos y que no dependen de esa publicidad. Y ahí sí que tendríamos que ser especialmente exigentes. Hay que ser exigentes con todo, pero con esos que estamos pagando con nuestros impuestos más. Y tampoco lo somos. Es decir, nos da igual a la gran mayoría que hace Canal Sur, Televisión Española o la Televisión de Castilla-La Mancha. Sí, no, coincido con los dos compañeros. La verdad es que es difícil separar información de opinión. Quiero decir, el ejercicio que comenta ella. Sí, pero quiero decir que yo el término objetividad, bueno, está muy manido, ¿no? Evidentemente no se puede, pero todo el mundo, todos los periodistas tienen sus creencias, ¿no? Pueden ser más o menos evidentes, pero al escribir, pues como le pasa, hay que respetar unos principios, ¿no? Volvemos al comienzo de todo, ¿no? Cuando hablabas ahí de esos verbos, ¿no? Yo creo que respetando, pues eso, contrastando, verificando y bueno, interpretando, ¿no? Es que la misma definición lo dice. Si hay que interpretar, claro, el término interpretar ya puede implicar una opinión, ¿no? Entonces, dar solo información. Pero bueno, yo creo que hay que... No tiene que ver nada más que los titulares que se sacan. Tú has hecho una referencia. Un periódico te pone un titular que dices tú, ¿cómo ha salido ese titular? Yo le daría otro, ¿no? Pues eso pasa.
Y entonces, bueno, cada periodista, cada medio, pues lo coge o lo titula o lo enfoca el producto como cree conveniente, como cree también que es el rigor del periodista en ese momento, pero cada uno tiene lo ha dicho él, su manera de producir y su manera de vender el producto. El rigor yo creo que es lo que tenemos que pedir. El rigor, la independencia, la honestidad. Hay un código deontológico del periodista. No vamos a descubrir a esta altura lo de las tendencias, lo de las influencias y lo de los que están detrás, ¿vale? Pero es que eso lo hemos podido hacer, lo que ha dicho él de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, lo hemos podido hacer en la misma redacción del mismo medio de comunicación. 2 compañeros han cogido la misma rueda de prensa y cada uno ha sacado una noticia diferente. ¿Es objetivo? Bueno, es la noticia que el periodista ha entendido que era noticia, dentro de esos 15 o 20 minutos que ha hablado la persona que ha dado la rueda de prensa. ¿Es el periodista el que pone la interpretación? Claro. Es que el periodista no deja de ser una persona. Su propia ideología. No, es que separar. ¿Cuáles son las herramientas que tenéis cuando llegamos a la interpretación? Los hechos son los hechos. Es decir, si una ballena ha aparecido en el playazo, ha aparecido la ballena. No puede parecer una maravilla, no puede ser una mierda. Ahí están los hechos y después la opinión. Después, cuando vamos a dar una opinión, yo creo que tenemos que tener criterios, que ya pueden ser ideológicos, pueden ser de otro tipo, la formación que tengamos y demás, para interpretar esa noticia. A ver, es que no estoy diciendo interpretar noticias. Estoy diciendo que en un mensaje de 20 minutos yo puedo entender que la noticia es que voy a bajar el paro un 20% y Eugenio puede entender que la noticia es que yo voy a apostar porque la luz baje un 10%. Eugenio está contando una cosa, yo estoy contando otra y los dos hemos estado en el mismo sitio. Y habéis puesto el foco cada uno en un sitio, pero sobre unos hechos. Sí, sí. Porque no se puede poner. Claro, pero al final... Un titular de una realidad, pues no sé cómo cuando no sé, cuando me voy a el titular de la frase. Entonces, sobre unos hechos, en la entrevista y lo que ha dicho esa persona, que eso está ahí, está grabado, es interpretable, está ahí, pues habéis puesto el foco en un lado o en otro. Y luego, detrás de todo eso estará el que por la mañana uno se levante y escuche a los 3 o 4 grandes comunicadores de este país y que de lo que ha dicho Pedro Sánchez, cada uno intencionadamente quiere hablar de una cosa. Cada uno intencionadamente, pero sin que exista esa intención, se puede dar porque cada profesional haga una lectura escoja o elija el mensaje que él entiende que es el más interesante. Oye, y estará equivocado. Pues igual que el médico se puede equivocar cuando diagnostica una enfermedad y el de al lado diagnostica otra. Sin que exista esa intención puede darse, pero es que además existe esa intención. Claro, es que ese es el problema. En ese caso ese es el problema. concreto de esos 4 grandes comunicadores. Ese es el problema. Claro que a las 7 de la mañana Federico y Ángels y Carlos Herrera, claro que tienen la intención de que su opinión marque la línea editorial de su emisora durante todo el día. Claro que la tienen. Es más, y te encuentras mañana en las que en 3 cadenas la noticia de apertura es una y en una sola cadena esa noticia se queda en la 4ª o 5ª noticia de la mañana. Pues claro, a ver, eso no nos sorprende aquí a ninguno, ¿no? A esta altura. Sí. Sí, aquí un momento. Sí, que. Si me permitís. Aquí. Sí, perdonad que si no nos enrocamos aquí en conversación, aquí hay otra. No te preocupes, Paco. Está muy interesante. Gracias a vosotros por asistir. Sí, Juan. Buenas noches. Yo tengo una duda que me corroe. Cada vez los periódicos de todo nivel, los medios de comunicación, están participados por grandes consorcios de capital, como BlackRock. Entonces se produce ahora que, por ejemplo, BlackRock participa en casas de alquiler, participa en medios de comunicación, participa en bancos, participa en Desocupa. Entonces llega un momento que tenemos un capital que está representando a todos. Eso es algo que se veía venir, pero que no se ha hecho nada para evitarlo. ¿Ustedes creen que se debería legislar a no dejar de entrar a los capitales de inversión en los medios de comunicación? ¿Me permite contestarte? No se puede.
porque mientras que tengamos un sistema que basa, o el pilar fundamental que sustenta el sistema es un mercado libre, tú no puedes impedir que el capital apueste por el sector que quiera, porque estamos en un mercado libre. Pero se puede legislar, ¿no? No. ¿Por qué? Concretamente, en el contexto de la Comunidad Económica Europea, no. Yo eso ya creo que en otras ocasiones lo he explicado contigo. No se puede. Yo creo que porque hay una libre circulación de personas, bienes y capitales. Y forma parte del Tratado de Maastricht. Entonces no se puede, porque tú dices, pues vamos a ver, ¿por qué la Renfe se privatizó? ¿Por qué el otro sector se privatizó? Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Porque forman parte de Oye, esto me impresiona a mí. Oíste, no tan alta. Sí, porque hay una constitución que fue aprobada, parlamento tras parlamento, que institucionalizó el libre mercado. Pero no eso, puede ser pero tan... si como se te institucionalizó, tú puedes ir para atrás en algunas regulaciones. Bueno, sobre quién pues participa esto en como la nuestra capital. Constitución la podemos modificar, pues sería lo deseable, pero todavía no somos capaces de llegar ahí. Pero yo creo que se va a llegar porque... Bueno, una cosa es el deseo, que yo también me gustaría, y otra cosa es la realidad. La realidad es que nuestra Constitución, salvo el 155, que por la falta, con destruidad, alevosía y una forma muy miserable de actuar, con todo el respeto que le tengo al señor Zapatero por otras razones, se reunió con el señor Rajoy y de la noche a la mañana nos encontramos que la deuda privada se hacía de un plumazo deuda pública. ¿Por qué se hizo? Porque unos señores que simbólicamente los vemos todos imaginariamente vestidos como muñequitos vestidos de negro, con una carta de la señora Merkel en el bolsillo, le dijeron a Zapatero, privatice usted, haga usted pública la deuda privada. Y nos encontramos de la noche a la mañana con esa historia. No, si me permite, Pilar, vamos a volver al periodismo local, porque por aquí no ha aparecido nadie con maletines. Ojalá. Sí. Hay cosas que no se pueden, de momento no se pueden hacer. Sí. ¿Puedo decir algo muy breve antes de que este señor, porque es relacionado con lo que ha dicho él? Yo estoy de acuerdo con el retrato que ha dibujado sobre la política de la Unión Europea, sobre el libre mercado, pero creo que no se ha intentado siquiera. Yo quiero ver una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que el Estado español no puede legislar para prohibir que determinada empresa, pero quiero ver la sentencia porque es que nadie la ha intentado, para decir, por ejemplo, que las televisiones, sabemos que las televisiones de ámbito estatal son igual que las emisoras de radio. Decimos, no son empresas privadas, son empresas privadas con licencia, es decir, pues tienen que pasar por un concurso, ¿no? La SER opera en Belén, Málaga de manera legal gracias a que tiene una licencia, si no, no podría. Y tiene que tener una serie de requisitos y tiene una función de servicio público. Y eso podemos ir más allá. Es decir, en este país no se controla ni que los que están emitiendo tengan la licencia para ello. Claro. Es que entonces, si partimos de ahí, si partimos de que en el espectro radiofónico hay muchísimos más sin licencia que con licencia, pues bueno, a partir de ahí ya vale todo, ¿no? Sí, creo que Rosa está allí. Sí, muy bien. Gracias. Que una cosa, yo puedo entender cuando antes Mercedes, muy buenas noches, ha comentado, ¿no? Yo puedo entender que según la línea editorial, según la ideología ya no solamente del periodista, que creo que los que menos, sino de su jefe, pues en un discurso de 15 minutos te interesa coger que en vez de bajar el paro al 20%, bueno, no he sido capaz de que baje al 10%, y tú ya lo interpretas. Yo hasta ahí, en determinadas ocasiones pudiera estar de acuerdo, aunque a veces creo que es demasiado exagerado, pero bueno. Pero el hecho de dar pábulo a cosas que sabe que son inciertas, como puede ser el mensaje de Vox constante,
El odio al pobre, el odio al inmigrante, el odio a los menas, el odio. Y todo el mundo sabe que es mentira. Es decir, que cuando dicen es que un inmigrante irregular se le da una paga de 1.200 euros, todo el mundo sabe que eso es mentira. Entre otras cosas porque esto es irregular. Vale, los menas, lo mismo. Y se le da a Pablo. Pero no solamente el medio que le interesa defender esa ideología tan extrema, sino otros muchos medios. Y a veces me recuerda, y ya antes decía, salvando la distancia, yo creo que es que ya no se salva, cuando se oía a algunos supervivientes de Auschwitz hablando de la invasión empezó 5 años antes, porque ya en los pocos medios que había se hablaba de no se puede entrar a los perros y a las peluquerías, al año tampoco los judíos. Es decir, los judíos son malos, los judíos que... Dice, la invasión realmente empezó y solamente había una radio a lo mejor, pero la invasión, y periódicos, y juegos de mesa contra el judío, y parchís, es decir, yo en mi opinión, y yo creo que todos los medios, porque al final cuando medios escritos y audiovisuales, cuando vemos en la Sexta, en la 3, lo que ha dicho el mensaje y digo de Vox porque ahora mismo es que a mí personalmente me preocupa, personalmente porque creo que es demasiado odio y que no creo que vayamos por un camino tal Pablo el resto de periodistas a un mitin que ha dado ese hombre, por llamarlo de alguna manera. No, pero yo creo que ahí están los medios, ¿no? Por ejemplo, en este tema dijo por ella la política de Valencia, ¿no? Por ejemplo, el PP dice, no, es que por escrito no hay nada que acabe con... Pero ahí estuvo un periodista para preguntarle no sé quién dijo lo de que la violencia no existe. Bueno, también lo dice... Sí, por eso digo que ahí están los medios para poner el altavoz y no sé si Rosa está insinuando que eso se debería haber, no sé si censurado, pero quiero decir que los medios pues crean ese debate, ¿no? Ese debate está en la calle y contribuyen a que cada uno se posicione políticamente y diga si está de acuerdo o no con esas manifestaciones, ¿no? Con la ideología que defiende ese partido, ¿no? Es decir, que no creo que los medios ahí tengan que censurarse o que decir que no van a difundir esos mensajes, ¿no? Que pueda dar este partido, ¿no? No les gusta que le llamen ultraderecha, pero bueno, siempre yo cuando he tratado con concejales de Vox, que ahora hay un segundo, pero por ejemplo el del Rincón de la Victoria la verdad es que yo tengo buena relación y él siempre me decía, pues no pones que es ultraizquierda en la de Podemos, ¿no? Y digo, pues bueno, pues sí, pues no sé, es que siempre pone ultraderecha, en fin, pero... Bueno, Pero fíjate, en el caso de Torros, no han hecho prácticamente campaña y han sacado 550 votos. Y tienen un concejal. Vamos a ver cómo lidio yo la entrevista con el de Vox. Había dicho una cosa, Rosa, dice, nadie se cree... Claro, el problema es que esos mensajes con unos altavoces adecuados consiguen calar en la población, claro. Y al final la gente termina creyéndose, o determinada gente que sí que cobran... Yo creo que en torno a eso, José María, también creo que también hay... pensamos en cierto modo que la población, en mi opinión, es echar esas manifestaciones o esa altavoz llegan en un terreno sembrado. Claro. Es decir, nosotros pensamos que la audiencia vota en unas ocasiones y vota en otras. La tendencia actual es una tendencia cultural, social, que va el péndulo hacia un lado. Entonces, como tú estabas comentando en relación a Napoleón, la tendencia, tal como se va acercando Napoleón a París, la tendencia es una determinada. Entonces, los medios de comunicación, ahí es como también lo que estabas comentando antes, incluso a nivel local, eso, son caballeros andantes, son alguien que se debe enfrentar frente a una situación social, o son únicamente personas que reflejan esa situación. Las dos cosas, ¿no? Se supone, ¿no? Tendría que ser las dos cosas. A ver, el tema es que ese discurso que está calando, cala porque los altavoces son importantes. ¿Y por qué los altavoces son importantes? Más allá de que luego los medios están hechos por personas con su propia ideología. Pero porque es un mensaje que le viene muy bien al poder. Porque
La amenaza es, en este caso, el inmigrante, el que viene de fuera, con toda la hipocresía que eso supone, ¿no? Ya sabemos que luego personas desesperadas que vienen aquí luego van a hacer los peores trabajos. Pero no le estás tocando el bolsillo a la gran corporación que engloba esos medios, porque si no a lo mejor no se encargaría de poner el altavoz a esos mensajes. Mientras el mensaje es conveniente a sus intereses económicos, puede poner ese altavoz para que se escuchen esas barbaridades de las que estamos hablando. Y ese es el peligro, que cuando muchos de los grandes medios están en manos de señores, porque además son casi todos señores en este caso, señores sin escrúpulos, pues es fácil que al final esos mensajes tengan los altavoces adecuados, ¿no? Y es muy preocupante, claro. Pues sí, sí. Una situación de crisis también. Hay crisis, hay precarización, hay falta de derechos laborales, todo esto siembra toda esa discordia, ¿no? Entonces, una discordia contra el pobre. El eterno retorno, es decir, son situaciones de una manera que se va repitiendo. Bueno, para ya ir un poco acabando y después de esta, no voy a decir bajona o reflexión, un poco de la situación, sí me gustaría, para ir despidiendo, un poco esos deseos, esa lista de los Reyes Magos que vosotros le escribiríais ahora que llega, bueno, pues las nuevas elecciones. No, en el sentido de 3 deseos para la profesión, para el periodismo local. Pues que siga teniendo esa vocación que tiene de comunicar con rigor, con honestidad, que sirva para transformar la realidad. Termino como empezaba, que sea vocacional, que los jóvenes que vienen tengan ganas de seguir en el periodismo y que podamos tener una sociedad más justa. Al fin y al cabo yo creo que esa es la idea, que podamos mostrar la realidad, pero que podamos cambiarla. Entonces yo soy optimista, vienen jóvenes muy preparados, no sabemos lo que va a venir, pero yo creo que nos vamos a ir adaptando, porque fíjate, en la radio se decía, no, vamos a ver, pero ahí sigue la radio. La radio se mantiene muy bien. Espero que sigamos colaborando los periodistas en hacer un análisis de la realidad, de hacer crítica de lo que está ocurriendo y que podamos transformar esa realidad. José María. Bueno, yo 3 no, pero diría 1. Diría 2 cosas. Por un lado, no es inevitable, es decir, estamos hablando de un momento de crisis de los medios de la prensa local, no tiene por qué ser, ¿no? Igual no estamos viendo el canto del cisne, a lo mejor vuelven un resurgir y se ponen de moda, podría pasar. Entonces yo pediría que por parte de la ciudadanía en algún momento puede pasar que tome conciencia de que necesita, por ejemplo, el votante necesita tener información. Igual llega un momento en el que muchos votantes que ahora votan por su club, ¿no? O votan por las dinámicas nacionales, ¿no? Y ahora en las elecciones pasadas pues hemos tenido dinámicas nacionales que han interferido constantemente, ¿no? en la escena local y autonómica. Igual hay un momento en que muchos de esos ciudadanos se sienten sin herramientas, huérfanos, necesitan que alguien les explique qué está pasando en su pueblo. Lo bueno, lo malo, que les den información. Y eso solo lo pueden hacer los periodistas que están a pie de calle. Así que en el momento en que la ciudadanía detecte esa carencia, pues igual vuelven a demandarlo. Y una vez que existe la demanda, ya vendrán las empresas, ¿no? a poner medios de comunicación sobre el terreno, ¿no? José Luis. Pues bueno, voy a seguir por donde ha terminado él. Que haya personas que sigan apostando porque los medios que existen y los que puedan venir permanezcan, sigan estando en nuestros pueblos, en nuestros municipios, porque entiendo que el periodismo local sigue siendo muy útil en cada uno de estos municipios. Además de eso, que esa vocación que sigue ahí y que va a seguir saliendo, pues se siga alimentando y luego ya veremos cómo se va canalizando todo eso, ¿no? Estamos en una evolución continua. Hace 20 años nadie podía pensar que el periodismo local iba a ser lo que es ahora y no sabemos, al ritmo al que vamos, cómo va a ser el periodismo local dentro de 5 años. Pero yo me conformaría con que siga existiendo, con que los que estén ahí o estemos ahí dentro de 5 años, espero que sigamos algunos de los que estamos aquí, podamos seguir trabajando al menos con las mismas condiciones con las que trabajamos ahora. Eugenio.
Sí, yo me muevo un poco en los dos, como por un lado quiero ser optimista y pensar que va a seguir nuestra labor y nuestra profesión, y yo siempre pienso, bueno, me podré jubilar como periodista, los medios seguirán existiendo, ¿no? Pues, yo, por ejemplo, el tema del periódico ha sido clarísimo, es decir, el papel antes era una referencia, ¿no? Era una cosa, todos los días la gente buscaba en los periódicos, buscaba Sur, ¿no? Y hoy día, pues claro, eso yo sí tengo claro, eso sí, vamos, esto va a sonar, que seguramente cuando me jubile, el papel no, yo creo que no, por lo menos no será diario, porque hay muchos medios que se están transformando en algunos países a semanarios. Entonces, en ese aspecto sí soy bastante pesimista, pero por supuesto el papel del periodista local y de los medios locales es fundamental. Es verdad que hay una demanda en la audiencia. Pero por otro lado, en este aspecto sí que yo insisto mucho en esa idea de las redes, ¿no? De toda esa mare magnum de información, de noticias, el tema de la inteligencia artificial, que no lo hemos tocado, no hemos hablado prácticamente nada, pero eso sí que abre un horizonte, que hay ya estudios que hablan de que, bueno, puede no solo la profesión periodística, sino otras miles de profesiones que han creado un monstruo que nadie sabe muy bien esto por dónde va a salir, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Así que me muevo un poco con los dos sentimientos. Pues agradeciendo a vosotros, a Beatriz, a José María, a José Luis, a Eugenio, vuestra participación. Decíamos que íbamos a hablar una horita nada más y bueno, no digo cuánto llevamos porque iba a asustar. Y también agradeceros a vosotros vuestra asistencia a esta confabulación. Volveremos en octubre con la tercera temporada, seguiremos con más actividades en octubre, no, en septiembre tendremos nuestro festival de cortometraje, el número 20. Os iremos informando de más actividades que iremos desarrollando. Muchísimas gracias al Hotel Plaza Cabana, a Paco Rico por acogernos aquí, a Miguel Ángel Moreno por su asistencia técnica y a los patrocinadores que aparecen aquí, que hay no, mira, como diría que, viejecita, que me quede como estoy. Esos patrocinadores que apuestan y de todos sentidos y de todo apuesta, que le agradecemos a ellos inmensamente su apuesta por nosotros. Así que bueno, pues vamos a seguir confabulando y sobre todo pues seguir a los buenos periodistas, a los periodistas que trabajan a pie de calle y que nos traen esa información de nuestro entorno. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo.